Un, deux, trois, Soleil es un podcast de la Oficina Internacional de los Derechos del Niño que informa, explica y cuestiona la situación de las niñas y los niños y sus derechos en todo el mundo. Un, deux, trois, Soleil. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Un, deux, trois, Soleil. Un episodio especial en el que contamos hoy con la presencia de dos personas expertas, invitadas, que vienen desde Honduras. Vanessa Siliézar, de la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia, y Víctor Ríos, de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas. ¿Por qué están Víctor y Vanessa aquí? Bueno, es en el marco de un proceso experimental que inicia un diálogo entre Honduras y Quebec, un diálogo entre actores que no tienen la costumbre de hablar muy a menudo, que van a dialogar, que van a buscar soluciones nuevas para el problema de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Este proceso, que empezó en Honduras, en Tegucigalpa, el año pasado, en 2024, culmina hoy, ahora, a través de una serie de actividades, de intercambio, un taller colaborativo y a algunos espacios de diálogo y de reflexión en el que expertos y expertas van a intentar buscar soluciones innovadoras y experimentales para acabar con esta lacra. Así que muchísimas gracias por estar aquí y sin hablar yo más, me gustaría pedirles, Víctor y Vanessa, que se presenten y que nos hablen un poco de las estructuras a las que representan y de su mandato. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Yo soy Vanessa Siliézar. Tengo el placer de dirigir la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia y a la vez coordinar la Unidad de Género del Observatorio Nacional de la Violencia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Campus Atlántida. Entonces, de alguna manera uso dos sombreros, puesto que soy representante de sociedad civil y a la vez catedrática universitaria. En ambos aspectos confluye la lucha por los derechos humanos de las niñas y las mujeres, desde un ámbito de justicia, también desde un ámbito académico, pero sobre todo desde un abordaje cercano a las mujeres que son víctimas y sobrevivientes de fenómenos que giran en torno a la violencia basada en género en el litoral atlántico de Honduras, específicamente en La Ceiba, que es la ciudad de donde yo vengo. Y bueno, agradecida con el equipo de IBCR, que es quien nos ha invitado a este espacio. Durante 2 semanas tenemos un mandato sur-norte que nos permite pues precisamente esto, compartir con ustedes nuestras experiencias con personas e instituciones en Quebec que trabajan y abordan estos temas también y pues aprender mucho de ustedes in situ en una ciudad tan espectacular como lo es Montreal. Muchas gracias. En primer lugar, pues, las gracias por la invitación de poder estar el día de hoy aquí. Pues, mi nombre es Víctor Ríos, soy psicólogo y coordinador del equipo de respuesta inmediata de atención a víctimas de la CISES, como le dicen, un nombre largo, ¿verdad? De la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras. Pues somos una institución gubernamental desconcentrado de la Secretaría de Derechos Humanos, conformado por más de 38 instituciones gubernamentales y más de 15 organizaciones de sociedad civil a nivel nacional. Tenemos un trabajo bastante grande, ya que trabajamos 4 principales ejes. Dentro de ellos la prevención, poder dar a conocer este delito de las diferentes formas, tanto en charlas preventivas, talleres, capacitaciones, congresos, un eje de protección que el equipo de respuesta inmediata mediante las diferentes unidades de psicología, trabajo social, legal y médica brindan una atención integral a las víctimas desde el momento en que son rescatadas y llevar un proceso de atención con ellas para que puedan salir adelante. De igual forma, esto lo hacemos con todas las instituciones según las necesidades de cada una de ellas. Nos abocamos a cada una de las instituciones. Un eje
eje de persecución y sanción, el cual no lo hacemos directamente nosotros, pero la Policía Nacional, el Ministerio Público está de la mano de nosotros y desde el momento en que se rescata, nosotros estamos con ellas, acompañándoles para que puedan sentirse acompañadas y no se sientan solas. De igual forma, un eje sumamente importante para nosotros como CICES y Honduras, lo que es la coordinación y la cooperación, el cual nos ha ayudado para poder tanto atender a las víctimas de una manera idónea, adecuada, de igual forma para poder implementar nuevos proyectos, nuevas herramientas, nuevas estrategias para combatir la trata de personas. Es un trabajo bastante grande que hacemos de la mano de la sociedad civil y de las instituciones gubernamentales, y pues es un trabajo difícil, pero hay avances significativos a nivel nacional. Muchas gracias por introducirnos a lo que hacen. Desde luego, un trabajo de gran envergadura. Y como decían, están aquí para un mandato que implica un diálogo entre sur y norte, ¿no? Con actores del sur y del norte que intercambian. Entonces, tenerles aquí me hace pensar en que nos gustaría conocer un poco más acerca de, según su perspectiva, en sus contextos y su experiencia, cuáles son las dificultades que todos esos actores que intentan abordar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes encuentran a la hora de hacer su trabajo. Bueno, desde mi realidad como defensora de derechos humanos y como profesora, yo lo veo desde 3 ámbitos. El primero gira en torno a la naturalización del fenómeno de la violencia. Estamos tan acostumbrados a un entorno tan violento que pues dejamos pasar ese fenómeno y no lo vemos como algo diferente o lo que hay que atacar. Lo otro es la falta de educación, el no ponerle nombre o saber que ese fenómeno está vinculado a la trata. Y el último, para mí, que yo creo que es el más duro, es, diría yo, que la ignorancia inexcusable de los funcionarios públicos, la desidia a la hora del abordaje. Y para cada uno quisiera poner un ejemplo que nos convoca. Por ejemplo, desde mi realidad en el Caribe hondureño es una tierra multicultural. Entonces, el fenómeno de la trata tiene diferentes modalidades. Y, por ejemplo, las comunidades afrodescendientes o garífunas, que son comunidades de pueblos originarios, no ven como una modalidad de trata el padrinazgo o la explotación de las menores en temas domésticos. Y suelen entregar a sus hijos menores a personas que les prometen sacarles adelante o darles educación, y lo que sucede es que estas niñas terminan siendo explotadas domésticamente en labores que no deberían de estar ejerciendo y obviamente pues no van a estudiar. Eso lo vemos en no solo los pueblos originarios, sino que también en comunidades rurales, ¿no? Esta falta de conocimiento o de nombrar las violencias gira en torno a esto y está vinculado a la educación. ¿Por qué? Porque nosotras incluso con las redes de mujeres que trabajábamos cuando conocimos a IBCR, dijimos, a ver, esto es trata, y ellas sabían qué pasaba, pero lo naturalizábamos o no le teníamos nombre porque no estábamos educadas, ¿no? Y por último, si las comunidades no comprenden el fenómeno y el funcionario al que buscan para obtener ayuda no está sensibilizado, encuentra una gran barrera, ¿no? Un gran obstáculo que nace de ese desinterés, de esa desidia, y yo podría vincularlo hasta con un tema de racismo, ¿no? Si hay un tema de racialidad, el funcionario dice, no, pues es que estos pueblos así son y eso no va a cambiar. Entonces no quiere ayudar. Trabajar con IBCR nos ha permitido identificar cuáles son esos obstáculos, ponerles nombre, pero también buscar soluciones, ¿no? Y también entrar en asocio con el Estado. CICES ha sido clave tanto para nosotras como organización de sociedad civil, también como academia, porque nos han prestado equipo de profesores para dar talleres encaminados a que estos funcionarios ya no tengan como excusa el no saber sobre trata de personas, por poner un ejemplo. Sí, bueno, de nuestra parte pues igual nos enfrentamos a muchos retos, muchas dificultades, y pues uno de los principales, me sumo un poco a lo que menciona Vanessa en cuanto al desconocimiento.
hay mucho personal dentro del gobierno que no conoce ni la CICES, ni la comisión, ni que forman parte, que ya es un gran reto, como lo dice Vanessa. Nos enfrentamos a que, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué nosotros vamos a apoyarles? ¿Por qué tenemos que atender una víctima? ¿Por qué le vamos a dar un trato diferencial? Entonces, desde ahí es el dar a conocer la institución, que cada uno de ellos forma parte de las CICES, y el delito. El delito es bastante complejo, tiene elementos que algunos de ellos pueden llegar a confundir, por eso es muy importante la terminología que se debe utilizar, las diferentes modalidades. Algunas de ellas suelen ser similares y ya ellos dicen, ¿y qué es? ¿Es esto? ¿Es lo otro? Entonces es muy importante tener claro que hay diversas modalidades a las cuales se puede someter. Cuando uno normalmente va a las, ya sea instituciones, va a las comunidades, va a los centros educativos, y uno empieza a explicar un poco sobre las modalidades, empiezan a salir personas y dicen, hey, yo fui víctima de esto. Lo que pasa es que no teníamos ese nombre. Nos pasa justamente con IBCR, estuvimos en el paquete de formación y haciendo un procedimiento operativo estandarizado con la policía, y cuando hablábamos de las modalidades, una de ellas pues en Honduras es utilizar a las personas para realizar actividades criminales, y venían algunos de los agentes y nos decía, eso no existe. Yo inmediatamente agarro a un niño o una niña y va al proceso y es, no, espéreme. Hay que escucharlos, hay que ver qué es lo que está pasando en realidad. Y en efecto, en el año 2025 ya hemos identificado varios casos que por medio de las personas que fueron certificadas, se identificaron algunas de las víctimas, es decir, no, ella en realidad no estaba haciendo esto por su gusto, por su necesidad, sino que hay personas que la están obligando. Entonces, uno de ellos es el desconocimiento, y necesitamos cada vez por eso llevar el mensaje. Y otro de ellos es el compromiso. Creo que el compromiso está no muy fuerte en todos los funcionarios que llegan a conocer. Entonces ocupamos llevar el mensaje y que ellos vean el papel importante que juegan, no solo para combatir el delito, sino también para poder ayudar a las víctimas, para poder darse cuenta que cualquier persona puede ser una víctima. Claro, hay algunos perfiles o algunas personas que tenemos una condición de vulnerabilidad más grande, pero cualquier persona puede llegar a ser víctima. Entonces, el que estén comprometidos y digan, es una víctima, tenemos que darle la prioridad. Lo logramos de igualmente con la Secretaría del Trabajo, el paquete de formación ayudó mucho, y justamente gracias a ello tuvimos un caso de trabajo forzado donde un restaurante era quien realizaba esa cosa ante las víctimas. ¿En qué nos ayudó? El proceso para ellas por toda la parte de lo laboral, sus pagos que se les debían, ya fueron por medio de llevar a las víctimas en una sala aparte, en un lugar idóneo donde se les podía atender. Entonces vemos la importancia de, si hay conocimiento y hay un compromiso, el trabajo puede ser mucho mejor en pro de las víctimas. Diríamos entonces que en el espectro de dificultades que encuentran hay una clara necesidad de nombrar las cosas, de conocer las cosas, de que todo el mundo las conozca, y sobre todo tener como referencias y denominaciones comunes, ¿no? Nos acompaña hoy también Dagejan Asiatiani, que es la responsable de la Unidad de Justicia y Derechos de la Niñez de la Oficina Internacional de los Derechos del Niño, o IDCR. Dagejan, tú has participado en un proceso de trabajo de gran envergadura a escala internacional que precisamente tenía como objetivo esto, ¿no? Responder a esa necesidad de abordar el fenómeno de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes con una terminología común. ¿Nos podrías contar algo más sobre este trabajo? Sí, claro. Pues desde el 2015 existía ya una guía terminológica que son orientaciones terminológicas para la protección de los niños, niñas y adolescentes contra la explotación y el abuso sexual, que salió en el 2006 y fue coordinada en este momento por ECPAT, que es una red de organización que reúne varios miembros que quieren todos acabar con la explotación sexual de los niños y niñas. Pues 10 años después, es decir, en el 2025, quisieron actualizar estas orientaciones
Y yo, como responsable de la Unidad de Justicia y Derechos de la Niñez, pues he participado en este grupo de trabajo interinstitucional sobre la explotación sexual. Es decir, que somos varias organizaciones de todas partes del mundo y era de pensar y ponernos de acuerdo sobre una terminología o definiciones que hacen consenso al nivel internacional. Y cuáles son las terminologías que sí se pueden utilizar sin hacer daños a los niños y niñas y cuáles son las terminologías o palabras que no se deberían utilizar porque pueden ser peor. Entonces, con esta actualización se modernizó, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los abusos en línea, todo lo que tiene que ver con las tecnologías, etc. Y pues acabamos con este documento que por ahora, acaba de salir esta nueva edición, la segunda edición solamente en inglés, pero estará traducida porque la primera fue traducida en varios idiomas, porque es una preocupación que ustedes tienen por ahí, pero nosotros también, y parece que es por todas partes, ¿no? Que hay que ponerse de acuerdo y utilizar las palabras justas para describir los fenómenos y las realidades. Y bueno, eso. Pues gracias, Darit-Jan. Les pregunto ahora, ¿qué piensan de esto, ¿no? Y pensando en sus diferentes contextos, ¿qué queda aún por hacer, ¿no? Para que tengamos un poco esta terminología común, útil, utilizada y clara. Sí, bueno, creo que es muy importante, la verdad, ya que, como lo mencioné, hay mucho desconocimiento ya con lo que hay y qué más que muchas de las leyes, muchos de los documentos, ya lo dice, fueron ya hace varios años que salen, que están estos términos, estas guías, pero no todas las personas las conocen y todavía con términos que no son los adecuados. Uno de ellos, ¿verdad? Lo sabemos si nos pasa a nosotros con una niña que hay material o contenido sexual en línea de una niña. ¿Y qué es lo que dicen? El término, ¿cuál es? Está en nuestra legislación: pornografía infantil. Es algo incorrecto. Nosotros lo mencionamos en las capacitaciones. ¿Qué pasa con la pornografía? ¿Qué es lo que vemos los adultos creando este contenido? ¿Y qué es lo que ve la sociedad? Ganan dinero. Eso es lo bueno. Entonces, si es una niña o un niño, eso es en todo lo que cambia. Lo hacen porque quieren. No es así, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo muy claro, que ellas no lo hacen porque quieren, no saben. Y tenemos que dar a conocer que un niño o una niña no tiene todavía esa madurez de saber qué es lo que está haciendo. Y por esa razón pasan después a llegar a ser víctimas. Llegan estos tratantes, estos explotadores a decirles: venga, tiene que hacer esto, tiene que hacer los otros. Nosotros tenemos casos así y las autoridades o quien investiga es: ¿y por qué vamos a investigar eso? Si ella lo hace porque quiere. Empezar a explicar. Entonces, qué mejor que poder contar ya con cada uno de los términos correctos para que cada persona sepa: no, esto es incorrecto. La prostitución, eso no está penado, entonces se puede. No, precisamente hay una explotación sexual. ¿Quién está ahí atrás sometiendo a esa persona? Pero se utiliza: ella es prostituta, algo incorrecto a lo cual debemos de ir trabajando poco a poco. Y qué mejor con esa base de decir: ¿y por qué usted me dice? Bueno, está una guía terminológica que nos lo dice. Entonces eso puede ayudar bastante, tanto nosotros como para poder atender, como también en la parte legal. Sí, hace poco hablábamos de esa situación con Darit-Jan precisamente, porque bueno, yo como abogada lo veo, nosotros tenemos un dicho y es que lo que no está escrito no existe, ¿no? Entonces, desde mi realidad, este tema es muy distante. En las facultades de Derecho no se maneja esta terminología y eso repercute en que jueces, fiscales, defensores sigan utilizando una terminología incorrecta y obviamente los legisladores, los creadores de la ley utilicen estos términos que, como hablábamos con la compañera, invisibilizan, naturalizan y en muchos casos incluso exculpan
a los agresores, ¿no? Entonces, interesante porque es sumamente útil utilizar un lenguaje que permita poner el punto sobre la I. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el agresor? ¿Quiénes son los que están detrás de este fenómeno? Que en nuestra realidad, como Víctor ya lo plantea, está muy vinculado al crimen organizado, ¿no? Y el no utilizar esta terminología de manera correcta podría ponerlos muy rápidamente fuera de la cárcel o incluso ni siquiera llevarlos tras las rejas. Es no solo útil, sino que es necesario. Yo diría, y sería sumamente interesante, e invito a IBCR a que pensemos en cómo, por ejemplo, crear un espacio para compartir esta información, no solo con las defensoras y defensores, sino también con las universidades, con las facultades de Derecho, allá donde no se maneja esta terminología. Bueno, es que también yo hablo desde mi realidad muy alejada del centro del país, en el Caribe hondureño, en donde las facultades no necesariamente están llenas de profesores que manejen estas temáticas, ¿no? Pero sí hemos tenido muy buenos resultados. Y a mí, pues, lo que me llama mucho la atención es que esta guía puede sernos muy útil como sociedad civil, como movimiento de mujeres, como feministas, para impulsar acciones de incidencia de cara al Congreso, de cara al Poder Legislativo, que es algo que se está haciendo también junto con la CICED, para que cambie la norma en el país y que utilice la terminología correcta. Pero también me viene a la mente el hecho de que los cuerpos de seguridad, que la policía, que los cuerpos de investigación policial sepan y manejen también esta terminología, porque si no, como hablábamos con Darreyan también, se revictimiza a las niñas y a las mujeres, que son las que en la mayoría sufren este fenómeno, lo viven en carne propia. Sin dejar de lado a los niños varones, que estamos viendo un alto repunte de niños víctimas y sobrevivientes de trata en el país. Sí, pues lo que está diciendo vale, me llama la atención y también lo que dijo Víctor, ¿no? Sobre el hecho de que se criminaliza a adolescentes, por ejemplo, a hechos que hicieron, pero no se puede culpabilizar a un joven, ¿no? Porque por eso hay una diferencia entre el abuso y la explotación. La explotación quiere decir que si un joven, un niño se mete en una situación y lo hace de su propia, pues, consciente. Si un niño consiente a una situación que sea sexual o de otro tipo de explotación, no quiere decir que él lo quería o es también un criminal, ¿no? Uh-huh. Lo que quiero decir es que hay que poner la palabra justa si este niño es víctima de explotación y ha sido, pues, sí, a lo mejor ha tenido una ventaja de la situación, pero eso no quiere decir que no fue explotado. Y sobre todo los niños que son adolescentes a veces, por la explotación sexual, pensamos que si es mayor, ella sabe, entonces si aceptó dinero, aceptó una situación, pero hay esta situación de intercambio. Intercambio y el hecho de que hay la autoridad que es un adulto o un otro joven que va a aprovechar del niño o de la niña. Uh-huh. Es una situación de ventaja. Uh-huh. Creo que eso es importante. Desde nuestra realidad, siempre las mujeres tienen la culpa. Los niños se pone la responsabilidad en la víctima, revictimizan las palabras y ahí es donde entra el trabajo del psicólogo, ¿no? En cómo darle vuelta, pero no debemos de permitir que llegue hasta ahí. Y no podemos afirmar que el menor tiene la responsabilidad de ese acto, porque hay un tercero que está abusando de esa confianza o de esa relación de poder, ¿no? De desigualdad que existe entre ellos. Pues muchísimas gracias a nuestras 3 personas expertas de hoy, a Darreyan Asatiani, a Víctor Ríos y a Vanessa Siliezar. Es
evidente, después de este diálogo, que es muy importante favorecer estos espacios de intercambio entre sur y norte, ¿no? Que es muy importante reunir actores, expertos como ustedes para que hablen de estas cosas y, sobre todo, que las palabras son más importantes de lo que parecen. El compromiso para poner fin a esta lacra, que es la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, empieza por cosas muy simples, como elegir bien los términos que se utilizan. Gracias por habernos escuchado. Si les ha gustado este episodio, compártanlo con las personas de su entorno y hablen sobre él. Y no duden en responder al pequeño sondaje, a la pequeña encuesta que acompaña al mismo en nuestras redes sociales. Gracias por escuchar este episodio. No duden en compartirlo con sus amigos y familiares. Busquen en Internet Oficina Internacional de los Derechos del Niño para suscribirse a nuestro boletín. Hagan una donación para apoyar los derechos de las niñas y los niños y síganos en LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube y sus plataformas de podcast favoritas.